Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas, psicóloga educativa de profesión y amante del desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu de vocación. Este podcast tiene como propósito brindarte una gama muy amplia de herramientas para lograr encontrarte a ti mismo desde el amor. Porque hay tantas verdades como culturas y razas en el mundo, toma lo que para ti pueda servirte en tu camino al logro de bienestar personal. Bienvenido. Hola, bienvenidos al episodio 28. El día de hoy te quiero compartir algunas de las cosas que he aprendido acerca del ego, porque es bastante complejo y creo que aún no me considero experta. De hecho, no me considero experta en ningún tema. Creo que sería muy ambicioso de mi parte decir que soy experta. En realidad soy apasionada y apasionada mucho de este tema, por lo cual he profundizado y justo cuando estás queriendo aprender de algo, por lo menos a mí me pasa, me llega mucha información, me llegan libros, reels, entrevistas, y comentarios, y entonces todo me ha ayudado a enriquecer mucho más este concepto que hasta hace algún tiempo todavía a mí no me quedaba muy claro. Y creo que cada vez voy entendiendo un poquito más, y el día de hoy quiero compartirte lo que he aprendido por si de algo puede ser de utilidad para ti. Hablar del ego desde la espiritualidad. Por eso es importante que partamos de comprender desde qué concepto yo te voy a platicar del ego. El ego en psicología sí existe y significa el yo, pero no lo vamos a retomar desde el área psicológica, sino desde el área espiritual. Quiero hacer una analogía primero para empezar de cómo es que yo vivo, entiendo qué es el ego. Me ha ayudado mucho 2 libros que hoy te voy a compartir también por si tú quieres profundizar en el tema y quieres seguir enriqueciéndote. Y es que entendí que el ego es algo que viene con el empaque humano. Es como si fuera este plástico con el que viene cubierto el ser humano y que obviamente lo adquirimos cuando nacemos, cuando entramos en este cuerpo, en esta materialidad. Y entender que está ahí y entender que es parte de lo humano, creo que es como una de las primeras premisas para entender el ego. Borja Villaseca, que es uno de estos autores que yo te comentaba en algún otro episodio, que habla del eneagrama, pero habla del eneagrama justo para poder llegar al ser espiritual y para conocer al ser espiritual hay que entender al ego. Él explica como a profundidad qué es el ego. Dice que el ego viene y nos es dado cuando nacemos, pero entonces existe esta sensación de separación, ¿no? Entendiendo que el alma es mucho más grande, mucho más que viene de otro estado y que se llega a materializar a un cuerpo. Y entonces viene esta sensación como de pérdida, de desconexión. Él habla mucho de desconexión. Nos desconectamos de la fuente entendida como la creación. Y entonces pareciera que olvidamos un poco de dónde venimos. Y es por ello que el ego es esta parte que nos hace vivir muy arraigados en todo lo que tiene que ver con lo humano. Y te voy a poner como algunos ejemplos de lo que pueda ser el ego y lo que pueda ser el ser para que pueda clarificarse un poco más. Pero la primera parte que me gustaría que pudiéramos entender o que a mí me ayudó a entenderlo es que viene con lo humano. Cuando el ser deja de estar en el cuerpo, ya no hay ego. Y entonces, ¿para qué servirá esta parte del ego? Me parece que tiene que ver con el poder seguir recordando quiénes somos y seguir aprendiendo a lidiar con él. Porque sí, somos mucho más que esta materia y este cuerpo, si es algo en lo que tú puedas creer. Definitivamente yo creo que hay muchas vidas y que cada vida nos permite seguir expandiéndonos y seguir desarrollándonos. Justo acabo de también
escuchar un podcast en donde hablan de un libro que se llama Ramtha, que es un libro canalizado, pero bueno, parte de lo que se comparte ahí es que una de las lecciones de la vida es que nosotros decidimos venir aquí y que es una decisión para poder seguir aprendiendo, expandiéndonos y disfrutando de la vida. Pero llegar a ese disfrute pues requiere que volvamos a recordar quiénes somos y nos podamos desprender un poquito de lo humano. Entonces, entendiendo esto, el ego es esta parte que todos los seres humanos tenemos y que está ahí dentro de nosotros, que nos habla del dolor, que nos habla del sufrimiento más que el dolor, porque el dolor es como parte inherente también de la vida, pero el que nosotros tomemos la decisión de sufrir por algo que nos incomoda, esto es parte del ego. Parte del ego también es vivir en el victimismo, es no tomar conciencia, es no voltearnos a ver. Es paradójico porque el ego es egoísta. Solo existe su punto de vista o solo su punto de vista es importante o solo lo que él tiene que decir es importante. Pero por otro lado, también hay muy poca conciencia de sí, porque pareciera que solo se ve el fondo, es como si solo se viera el empaque, solo se ve esto que es tangible y no se logra ver toda la esencia. De ahí que sea tan limitado y de ahí que el ego se enfoque en las carencias, en las limitaciones, en las imperfecciones. Y entonces, híjole, si te fijas, es como una vida muy compleja vivirla desde ahí. Te decía que se enfoca en el victimismo porque le cuesta asumir responsabilidad, le cuesta decir, yo soy el dueño de mi vida, de lo que me sucede, y como pareciera de pronto un círculo vicioso, te vas enfrascando en cosas que no te gustan, más complejo es tomar responsabilidad. Es decir, estoy viviendo una vida que no me gusta y yo soy responsable, no, prefiero decir que todo a mi alrededor es responsable de lo que me sucede. La política, el clima, mis padres, mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, aunque sea paradójico y se vuelva un círculo vicioso, es necesario primero tomar conciencia para poder entonces profundizar y ver la grandeza del ser. Porque del otro lado es como este opuesto, el ego es lo opuesto del ser y está también para equilibrar. En la parte del ser encontramos justo la responsabilidad, cuando yo me asumo como responsable de todo lo que me sucede en la vida o de la mayor parte de lo que me sucede en la vida, y entonces decido trabajar con lo que quiero. Y lo primero es con mis pensamientos, porque de ahí surge gran parte de lo que te sucede en la vida. En la contraparte del ser encontramos entonces el estar mucho más desde el adentro, vivir desde esta conciencia que yo te decía, vivir desde qué hago yo, qué desde mí puede hacer la diferencia en mi mundo y en lo que me rodea. También tiene que ver con estar receptivo. Y un poco te hablaba en otro episodio del estar receptivo ante la vida y ahora lo conectaba y creo que era como perfecto. Yo te hablaba en otro episodio que el estar receptivo ante la vida te permite aprender. Cuando tú estás dispuesto a aprender de todas las personas, entonces realmente aprendes. Cuando tú crees que ya lo sabes todo, que tiene que ver con el ego, ¿no? Cuando tú crees que ya no tienes nada más que aprender, es imposible que puedas ver en cualquier ser humano algo que te pueda dejar, para crecer, para incorporar a tu ser, para crecer, Entonces, de este lado del ser hay aprendizaje porque se encuentra en un estado de receptividad. Y entonces en ese estado de receptividad, pues también recibes muchas cosas positivas. Tampoco tiene que ver con la sumisión y con permitir cosas con las que no estás de acuerdo, definitivamente no. Hay justo esta claridad del valor del ser que
también es posible poner límites y decir qué es lo que ya no quieres, qué es lo que te incomoda, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te lastima, lo que te daña, desde esta conciencia. También en el lado del ser está la expansión, está el crecimiento, porque como te decía, ¿cómo puedes crecer si no estás dispuesto a aprender? Y está también algo que me parece hermoso, que es el perdón, la liberación, el fluir. Porque en el estado del ser logras vivir más en tu presente y soltar tanto el pasado como el futuro. Vivir en el ser es complejo, es decir, se tiene que trabajar, y me parece a mí que se trabaja desde esta conciencia, desde un trabajo permanente, porque al final todo habita en ti. Y como que uno de estos primeros pasos para poder darnos cuenta del ego y el ser y darme cuenta en qué momento de vida estoy, es eso, es ser consciente y aceptar que ahí está, es parte de todos los seres humanos. El ego va a ser también un gran maestro. En el libro, en este otro segundo libro que yo te decía que me ayudó también a comprender mucho más, se llama Satán, una autobiografía de nuestro gran oponente, el ego, de la filosofía del Kabbalah. Está súper hermoso ese libro, muy recomendable. Y en este libro habla de que él también nos ayuda a hacer como este equilibrio de decir, tú también eres capaz de todo esto, tú también eres capaz de la guerra, tú también eres capaz de la destrucción, tú también eres capaz del egoísmo, tú también eres capaz del sufrimiento. Cuando te permites a ti mismo darte cuenta que eso habita en ti y te perdonas y te liberas, y entonces tomas decisiones para alimentar lo que tú quieras que crezca, al ego o al ser, entonces permites que el ser vaya floreciendo cada vez más y se vaya expandiendo cada vez más, no sin negarte a ver que en cualquier momento el ego puede surgir, puede estar ahí presente, es como estar siempre alertas. Pero entonces cuando hay esta toma de conciencia y cuando tú decides entonces alimentar al ego, porque el ego justo es lo que te lleva a esta vida placentera que creo que es a lo que todos los seres humanos aspiramos al final. No conozco algún ser humano que quiera vivir esta vida con sufrimiento, que no quiera gozar de todos los placeres que esta vida puede tener. Y ahí también quiero hacer un paréntesis, porque hablando del ego, el ego buscará los placeres más efímeros. Sí, placeres humanos, sí, placeres que tengan que ver con, pues con todo lo que este cuerpo nos da y que es maravilloso. Y eso no está mal, perseguir los placeres no está mal. Sin embargo, desde el ser se persigue uno de los placeres más duraderos y profundos, que es el estado de paz. El estado de paz en donde tú te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con tu vida, y donde nada de lo de afuera pueda hacer que eso sea afectado. A eso me refiero con placeres duraderos. Eso es como algo muy aspiracional. Si logras ese estado, entonces claro que puedes perseguir estos otros placeres más efímeros que duran menos tiempo, pero bueno, que también son parte de esta naturaleza humana. Pero tienes lo más importante, tienes esta integridad y esta paz, y eso que nadie te puede quitar. Finalmente, aunque se habla mucho de, o bueno, muy recientemente, por lo menos para mí, ya se está hablando del ego, ya se está hablando del ser espiritual. Bueno, ¿y cómo lograrlo? De entrada, si te hace sentido, es porque a lo mejor tú estás ya en un proceso de desarrollo del ser, o quieres lograrlo, o ya lo estás logrando, o ya estás como experimentándolo, y por eso es que te hace sentido. Desde mi experiencia personal, como te decía, uno es tomar conciencia, darte cuenta, y el autoconocimiento es clave para mí, es básico para poder seguir desarrollando el ser. Si tú no te conoces, si no te das cuenta de cómo actúas, de por qué lo actúas, de qué te mueve a actuar, de
tus palabras, de cómo te expresas, de cómo te relacionas, muy difícilmente vas a poder alimentar al ser. Primero tienes que voltear a verte, adentrarte en tu ser, conocerte y profundizar en quién eres. Me parece que ahí es la clave. Y una vez que haces todo este trabajo, que además nunca termina, pero una vez que haces el clavado profundo, tienes muchas más herramientas o estás en una mejor condición de poder entonces decidir si alimentas al ego o si alimentas al ser. Y, por ejemplo, estás en alguna situación en donde hay una discusión y tú consideras tener la razón. Tú en ese momento puedes optar por aferrarte a que tú tienes la razón y demostrarle a todo el mundo que tú tienes la razón, o puedes decidir que no necesitas esa discusión. ¿Para qué tendrías que demostrar que tienes la razón? Porque incluso pensando que tienes la razón, podría haber áreas en las que no. Es decir, ¿qué sentido tendría enfrascarte en una discusión para demostrar tu punto? Por el contrario, si te equivocas, pues también es no cubrir esta equivocación o este error y aceptar con que finalmente todos los seres humanos estamos en un proceso, como siempre expreso, de un aprendizaje continuo. Este tipo de decisiones, del ejemplo que yo te acabo de poner, son decisiones que vamos enfrentándonos a lo largo de nuestros días y de la vida, en donde nosotros vamos decidiendo si alimentamos al ego o alimentamos al ser. Y creo que con las características que te mencionaba en un principio, podemos tener un poquito más de claridad para entonces, cuando estemos frente a una situación, poder decidir, me está hablando el ego, ¿no? Si me estoy victimizando, esto es el ego. Puedo entonces tomar otra decisión y pensar, ¿por qué tengo esta necesidad de culpar a los demás? ¿Me está costando trabajo a mí afrontar mi realidad? Es una realidad que no me gusta y por eso prefiero que el otro sea responsable. ¿Por qué no mejor decir, en lugar de ¿por qué no hice? ¿Por qué las cosas no salieron como yo quería? ¿No me gustó el resultado? ¿Por qué no decir, tengo posibilidad de hacer lo que sí quiera de hoy en adelante? Y eso nos libera mucho de la culpa, de la victimización. Es decir, yo tomo las riendas de mi vida y a partir de hoy decido qué quiero que me pase. Y entonces alimentamos al ser y dejamos que el ego vaya muriendo. Finalmente es esto, como darte cuenta qué quieres para ti y bueno, conociendo todas las bondades de este ser, que el ser, como te decía, es un ser ilimitado, un ser que no muere, pero que vive en una materia que sí, y entonces tiene que aprender a reencontrarse y equilibrarse y saber cómo manejar a un cuerpo limitado. Pero el ser no va a morir, el ser existe y existirá mientras nosotros decidamos y mientras haya una conciencia superior que así lo determine. Y entonces, viendo estas bondades que yo te decía, creo que vale la pena para poder vivir una vida mucho más ligera, armoniosa y sobre todo para encontrar este placer permanente de esta paz interior contigo mismo. Vale la pena, o sea, darnos la oportunidad de poder seguir tomando conciencia y alimentando a este ser que somos nosotros, que es mucho más grande y que nos lleva a realmente encontrar lo valioso de nosotros y lo valioso de la vida. Espero que esta información haya podido clarificar un poco más. Te comparto con mucho cariño lo que yo he visto y lo que a mí me ha ayudado a entenderlo y lo que a mí me ayuda a, cada vez que estoy en una situación, poder decir, esto que estoy experimentando es justo el ego, yo decido alimentarlo o no decido alimentarlo y con plena conciencia hacerme responsable de las decisiones que yo vaya teniendo en mi vida. Pues si esta información te fue de utilidad, yo te pido por favor que me ayudes a compartir con quien creas que pueda servirle y serle de utilidad. Y pues te invito también a seguirme en mis otras redes, en Instagram, @JocelynRivasM, o en cualquiera de mis otras
redes sociales y espero leerte muy pronto en los próximos episodios. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.